excesiva de alcohol, la cual, pues bueno, puede ser definida en algunos casos como una ingesta en mujeres mayor a 20 gramos al día de alcohol, en hombres mayor de 30, o incluso la ingesta de 4 o más de 5 o más de 5 bebidas en un solo día de la semana, ¿no? Entonces, igualmente se tenían que excluir otras causas de infiltración grasa, como lo son enfermedades virales, principalmente el virus C, enfermedades autoinmunes, hemocromatosis y Wilson, que también cursan con infiltración de grasa en el hígado, y otras alteraciones metabólicas en lípidos, uso de nutrición parenteral y medicamentos. Los principales que ustedes conocen pues son esteroides, metotrexato, antirretrovirales. Entonces, como lo mencionaba, para poder diagnosticar de forma previa esto era un diagnóstico de exclusión. ¿Okay? Hablando del espectro, bueno, si nos íbamos al siguiente paso o al siguiente eslabón, que es la esteatohepatitis, que también era definida como no alcohólica, pues de aquí los criterios son histológicos, ¿no? Hablando de inflamación lobulillar, degeneración balonoide y cuerpos de Mallory. Como ustedes conocen, pues el hígado graso es una de las manifestaciones, ahora sí que el síndrome metabólico, de una alteración metabólica sistémica, por lo cual pues se asocia muy cercanamente a enfermedades cardiovasculares y a muerte relacionada por causas cardiovasculares y hepáticas, ¿no? Y esto pues también influye importantemente en la calidad de vida. Si vemos esta gráfica, podemos ver un poquito la prevalencia en distintas zonas del mundo. Se está graficando en diferentes colores, donde vemos que la principal prevalencia de hígado graso o esteatohepatitis pues es en América del Sur, México, en Estados Unidos, en Medio Oriente y también en Asia, en donde la prevalencia es menor, es en el continente africano. Y al mismo tiempo podemos ver lo que es la frecuencia de ciertos polimorfismos, principalmente o el más estudiado, más asociado es el PNPLA3, el cual se asocia importantemente con infiltración grasa. Entonces vamos a estar viendo que este polimorfismo influye de forma importante en el desarrollo de hígado graso y en la progresión a través de todo el espectro. ¿Okay? En México ahorita vamos a ver unos datos de cuál es la frecuencia de este polimorfismo. Bueno, aquí podemos ver que por lo menos en esta parte que es Sudamérica, lo que es México y la población hispanoamericana, es bastante pues frecuente. Está representado en la parte azul celeste más clara, ¿no? Entonces, en México, ¿qué datos tenemos? Bueno, este estudio que es pues relativamente reciente, de hace unos 3, 4 años, demostró una frecuencia de este alelo del PNPLA3 hasta en el 77%. Entonces es bastante frecuente encontrar esto en nuestra población. Y si lo comparamos una población con hígado graso a una población sin hígado graso, pues podemos ver que esta frecuencia de este alelo o de este polimorfismo representado en color verde es mucho más frecuente, por lo menos de forma significativa. Y como les había mencionado, ¿en qué influye? Pues en el metabolismo de los lípidos en el hígado. Tiende a almacenar o a tener un mayor depósito de grasa en el hígado. Y esto, pues se ha visto que aumenta el riesgo de inflamación hepática hasta en 4 veces y de fibrosis en 2. O sea, en general, pues nos va a dar un peor pronóstico. Estos pacientes van a cursar más fácilmente a través de un espectro de esteatosis, inflamación y fibrosis. Esto puede ser la explicación de por qué algunos, incluso niños, adolescentes o pacientes jóvenes sin factores de riesgo metabólico pudieran cursar a través de este espectro de esteatosis, inflamación hepática y pues también de fibrosis. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues recientemente, ya desde décadas anteriores, se había visto este problema en la definición del hígado graso no alcohólico, ¿no? El poner no alcohólico, es decir, estar nombrando una enfermedad excluyendo forzosamente la presencia de otra, pues era algo problemático. Y ya desde años anteriores se ha tratado de hacer estos cambios en la definición y como hemos visto que está íntimamente asociado a una disfunción metabólica, bueno, ya recientemente en un consenso en el 2020 se hizo este cambio de definición a MASH-D, o que es hígado graso asociado a disfunción metabólica. Y como les mencionaba, pues es la manifestación hepática, ya sea del síndrome metabólico o de una disfunción metabólica
sistémica, ¿no? Entonces aquí les pongo estos cambios, como vemos desde los años 80, 1980, donde se acuñaron estos términos de hígado graso no alcohólico o esteatopatitis no alcohólica. Ya en los últimos años se ha tratado de cambiar esto, hasta ahora en 2020 que se llegó a este consenso, y en donde en general pues se pide abandonar este nombre o esta definición de hígado graso no alcohólico, incluyendo el espectro de esteatohepatitis no alcohólica, que entonces es tanto esteatohepatitis como cualquier espectro del hígado graso. Ahora, si está asociado a factores metabólicos, debe ser nombrado como enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro en cuanto a la definición de esta patología? Bueno, pues cada vez conocemos un poco más de los factores etiológicos. Uno de los que mencionaba en los factores genéticos o epigenéticos, en donde por lo menos estos dos polimorfismos, que es el TM6SF2 o el PNPLA3, se asocian íntimamente con el depósito de grasa en el hígado. ¿Okay? Entonces, en un futuro vamos a ver esta subfenotipicación, en donde vamos a ver más que nada, no solamente la clasificación como hígado graso asociado a disfunción metabólica, sino también otras características como sus factores genéticos, epigenéticos, e incluso algunos factores asociados a la microbiota. Entonces, bueno, eso lo veremos más a futuro. Aquí es donde vamos a hablar un poquito de cómo se aborda o cuáles son los criterios para el diagnóstico de enfermedad hepática de hígado graso asociado a disfunción metabólica. El primer paso es tener evidencia de una infiltración grasa en el hígado, ya sea por algún biomarcador, alguna técnica de imagen o histología, en este caso pues la biopsia hepática. Una vez que tenemos o que cumplimos con esta definición de esteatosis, si fuera por biopsia, pues mayor al 5%. Si fuera por algún otro método, simplemente con su presencia, ya que normalmente estos métodos van a detectar esteatosis pues mayor al 5%, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos la presencia de esteatosis en un paciente con sobrepeso, en un paciente con obesidad, automáticamente nos vamos al diagnóstico de hígado graso asociado a disfunción metabólica. Lo mismo ocurre en los pacientes con diagnóstico ya establecido de diabetes mellitus tipo 2. Aquí, ¿qué es lo que sucede con aquellos pacientes que no cumplen con sobrepeso, que no son diabéticos, que tienen un peso normal, un índice de masa corporal menor a 25? Bueno, aquí se abre otros criterios que también son factores de riesgo metabólico, como es la circunferencia de la cintura, presión arterial, nivel de triglicéridos, partes del componente del síndrome metabólico que ustedes ya conocen, prediabetes o intolerancia a los carbohidratos, ya sea definido por hemoglobina glucosilada o una prueba de tolerancia a la glucosa o una glucosa en ayuno. Y ellos agregan también el índice HOMA como mayor a 2.5, igualmente una proteína C reactiva. No sé si incluso aquí, digo, no lo mencionan, pero a veces también en la exploración física pudiera ser algo que aunque no lo mencionen aquí, nosotros podemos encontrar en el paciente como datos de resistencia a la insulina, que también pues son datos muy, muy precisos, pero bueno, no se mencionan aquí en estos criterios. Al cumplir con dos de estos criterios, aquel paciente con peso normal, peso delgado, o una complexión delgada o peso normal, pues cumple con la definición de hígado graso asociado a disfunción metabólica. Entonces, ahora, a diferencia de la definición anterior, pues es un diagnóstico ya de inclusión, o sea, tiene criterios específicos para hacer el diagnóstico. Ok, bueno, una vez que definimos esto, pues nos topamos con que un paciente que cumple con criterios de hígado graso asociado a disfunción metabólica puede tener más de una etiología. O sea, es un paciente que igual tiene síndrome metabólico, pero de igual forma ese paciente tiene factores de riesgo para infecciones virales o consume una cantidad excesiva de alcohol, lo cual pues también va a condicionar la infiltración grasa del hígado. Entonces, en este caso no se excluyen, al contrario, se puede dar más de una etiología en estos pacientes, siempre y cuando se cumpla criterios de hígado graso asociado a disfunción metabólica y pues cumpla con los criterios para cualquier otra, ¿no? Entonces, podemos tener más de una etiología en estos pacientes, no son excluyentes. ¿Qué pasa con los pacientes que previamente tenemos catalogados como cirrosis criptogénica o aquellos pacientes que llegan a la consulta
con una hepatopatía crónica avanzada, en donde a veces nosotros hacemos estudios diagnósticos, incluso una biopsia, y lo que nos topamos es que la biopsia está con bastante fibrosis, ¿no? Datos incipientes de infiltración grasa, sin otro dato específico. Y bueno, ya hicimos el panel viral de autoinmunidad, etcétera. Y bueno, no tenemos etiología. Bueno, en estos pacientes que nosotros previamente hemos catalogado como cirrosis criptogénica, pues realmente muchos van a caer en el diagnóstico de cirrosis asociada a hígado graso por disfunción metabólica. ¿Ok? Entonces, estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, buscar su perfil o sus antecedentes previos, ¿no? Hay pacientes que igual en este momento ya no tienen o no cumplen con los criterios, pero bueno, previamente habían sido diagnosticados como pacientes con diabetes, que estaban en descontrol, hipertensión, dislipidemia, sobrepeso. ¿Ok? Entonces, un paciente diagnosticado, o no sé, por un bioquímico que ustedes veían que antes cumplía con criterios para diabetes, o que antes él mencionaba que usaba medicamentos para hipertensión, sobrepeso, porque ya llegan con ustedes con un peso normal después de la enfermedad hepática, pero eran obesos o sobrepeso, o tenían sobrepeso, pues caen en esta definición. ¿Ok? Sí mencionan aquí en el consenso que es importante tener evidencia de que ese paciente tuvo infiltración grasa. Eso sí es importante, que el paciente haya tenido datos de infiltración grasa. Eso puede ser documentado a través de una biopsia previa en el pasado o un estudio de imagen, o un eco por ahí que tenga guardado el paciente o algún otro estudio, ¿no? Ok, hablando de la historia natural, bueno, pues ustedes, como les había mencionado, es una enfermedad muy prevalente, asociada ampliamente a pacientes con diabetes y obesidad. Incluso hasta el 70-77% de los pacientes con diabetes se ha visto que tienen un grado de infiltración grasa. Entonces, todo este espectro, en donde todavía, por ser una publicación previa, todavía se menciona ahí el NASH, entonces podemos ver que pues, este espectro desde esteatosis hasta cirrosis y descompensación, pues puede llevar entre 15 a 20 años. Aquí las causas principales de mortalidad, como les había comentado, son cardiovasculares. Es la causa número 1 de muerte en estos pacientes. Y hay otras causas de enfermedad extrahepática, principalmente neoplásicas, que también son causa de muerte. Y esas son cáncer de colon y hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, son datos importantes a considerar en el paciente ya diagnosticado con esteatosis hepática. ¿Ok? Entonces, hablando de esta enfermedad, ¿cómo es que cursa de un estadio a otro? Bueno, esto también es publicaciones previas, pero bueno, nos damos un poco de idea de cómo de tener un hígado graso avanzamos a inflamación hepática en un curso de 3 a 7 años en más del 50% de esos pacientes. Y de tener inflamación hepática no pasan aproximadamente, yo creo que unos 8 años para que un cuarto de estos pacientes evolucionen a cirrosis. Importante saber que no se tiene que pasar por todos los estadios en este orden para llegar a un hepatocarcinoma. Pacientes que tienen inflamación hepática y un 13% en un rango de 8 años puede desarrollar un hepatocarcinoma sin pasar por este estadio de cirrosis. Con esta nueva definición, pues han surgido nuevos estudios, sobre todo tenemos un estudio mexicano que acaba de ser publicado, y es bastante interesante ver que usando esta definición nueva de hígado metabólico asociado, perdón, hígado graso asociado a enfermedad metabólica, pues la prevalencia de esto en nuestra población. ¿Qué se hizo en este estudio? Pues fue un estudio epidemiológico. Se pidió de forma voluntaria a las personas que quisieran ingresar en el estudio. Se reclutaron a 558 voluntarios que se dividieron entre aquellos que cumplían criterios de hígado graso asociado a disfunción metabólica y aquellos que no. ¿Y qué es lo que se encontró? Que de esos 558, o sea, es población aleatoria, general, los que quisieron entrar al estudio, el 41.3% que cumplían con estos criterios. Era excesivamente alto el porcentaje que entraba dentro de los criterios. O sea, tenían hígado graso y luego tenían ya sea obesidad, diabetes o dos más factores de riesgo metabólico. ¿Ok? De estos pacientes que fueron clasificados como MAFLD y no MAFLD, se hizo una comparativa y más del 50% de los pacientes que cumplían con criterios de MAFLD tenían fibrosis significativa, es decir, medido ya sea por score o por FibroScan, un F2 o más, o sea, 54%. O sea, es un porcentaje excesivo. O sea, podemos decir que prácticamente el 20% de la población estudiada tiene un grado de fibrosis.
Entonces, pues la verdad es que es bastante alarmante. E incluso los pacientes que ya se habían diagnosticado con MAFOD, se vieron cuántos de estos tenían fibrosis avanzada, es decir, un F3 o ya cirrosis hepática. Entonces salió que el 40% tenía un grado de fibrosis F3 o F4. ¿Okay? Entonces es una patología pues ampliamente subdiagnosticada, ¿no? O pasada por alto. Entonces es importante, nada más con que pensemos que una de cada 3 personas o pacientes que nos topamos en el consultorio puede tener esto, pues es algo que hay que buscar de forma intencional. Siempre que llega un paciente con hígado graso o cirrosis hepática que de repente se descompensó y no sabía que tenía fibrosis y no sabe ni siquiera cuál es su etiología, pues siempre pensamos que es una enfermedad silenciosa, que no tiene ninguna manifestación clínica, ningún síntoma. Pero bueno, hemos visto en varios estudios en donde se compara pacientes con virus de hepatitis C crónica y con esteatohepatitis, que realmente no es una enfermedad asintomática. Cursa con síntomas principalmente físicos, como son pobre funcionamiento físico, baja vitalidad, en general pobre percepción del estado de salud y por algunos scores de funcionamiento físico también, pues salen peor que los pacientes con virus C. Entonces realmente no es una entidad asintomática. Está claro que los síntomas pues, son inespecíficos, pero es aquel paciente que siente, pues se siente cansado, probablemente con poca vitalidad. Entonces, buscar el perfil metabólico de este paciente nos puede dar la respuesta a esos síntomas. Cuando ustedes ven un paciente, ya sea que sospechen de hígado graso o que ya llega con algún estudio de imagen, pues lo que tienen que ver es el perfil hepático, ¿no? Muchos pacientes van a llegar con un perfil hepático normal. Sin embargo, lo típico es que exista, cuando ya hay inflamación, pues elevación de las transaminasas. Puede ser que la fosfatasa y la GGT estén normales, pero existen pequeñas elevaciones de las transaminas. ¿Okay? Entonces, esa elevación siempre es con predominio de ALT, a diferencia de un paciente cuya causa de infiltración grasa es el alcohol. En el alcohol predomina la AST. Pues en el paciente con hígado graso asociado a disfunción metabólica predomina ALT y pues nunca va más alto de un 5 por, ¿no? Del límite superior normal de las transaminasas o de la ALT. En cuanto a las bilirrubinas, prácticamente siempre son normales, a menos que ese paciente ya tenga una enfermedad hepática, cirrosis hepática bien establecida. Entonces, cada vez que veamos a un paciente y veamos una transaminasemia que va entre los 2 y 5 veces el límite superior normal, bueno, siempre hay que recordar cuál es el perfil metabólico de ese paciente y pues empezar a indagar en sus antecedentes o pues en su perfil metabólico, ¿no? Seguramente o normalmente de las causas más comunes de transaminasemia en este rango de 2 a 5, por lo menos los que nos llegan a la consulta, la gran mayoría son por enfermedad hepática asociada a hígado graso. ¿Okay? Entonces, el diagnóstico, como les había mencionado, es buscar la infiltración grasa del hígado, aunado al sobrepeso, aunado a la diabetes o evidencia de desregulación metabólica cumpliendo 2 o más de los siguientes criterios que ya les había yo mencionado. ¿Okay? ¿Cuál es el rol del ultrasonido? Bueno, el ultrasonido es un estudio bastante disponible, es realmente bueno, es de bajo costo, entonces es una buena opción. Aquí la limitante del ultrasonido es que pacientes que tengan una infiltración entre el 6 y el 20% se nos pueden escapar, ¿no? Entonces, normalmente nos detecta pacientes con infiltración grasa mayor al 20%. Y otra de las limitantes para la medición son en aquellos individuos con un índice de masa corporal mayor a 40. Por esto tenemos esta opción que es bastante buena. Yo creo que incluso deberíamos usarlo de forma rutinaria en estos pacientes. Es el uso de la elastografía o fibroscan, en donde tiene una buena rendimiento diagnóstico con casi 90% de área bajo la curva y nos da un parámetro que se denomina CAP. Es un parámetro de atenuación controlada que, a diferencia del ultrasonido, en donde es dependiente del operador, esta medición es independiente, ¿no? Y nos va a cuantificar el porcentaje de estatosis hepática. Entonces, es un estudio que podemos usar tanto para diagnóstico como para seguimiento.
Yo creo que es más fiable usar la elastografía o el FibroScan para darle seguimiento, no sé, a 6 meses o a un año al paciente y ver esa reducción en la esteatosis hepática, ¿no? Entonces, igual, comparado a la biopsia, pues también tiene sus ventajas. Digo, es un estudio no invasivo y además pues tiene la capacidad de ver o analizar una porción mucho mayor comparado a la biopsia hepática. Ustedes saben que la biopsia hepática pues tiene un índice de error ya que está evaluando pues una muy pequeña parte, ¿no? Una biopsia representa una parte de 5,000 del hígado, entonces puede ser que no captemos una parte representativa, puede ser que haya poca grasa o poca fibrosis y no represente realmente lo que tiene de infiltración grasa ese paciente. Tenemos también la resonancia, la espectroscopía, pues esta no está tan disponible, es más costosa, pero también es una excelente opción para detectar cantidades incluso pequeñas de grasa acumulada en el hígado. Y bueno, pues finalmente la biopsia. ¿Cuál es el rol de la biopsia? Normalmente ustedes leen y pues siempre para el diagnóstico pide una biopsia hepática, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico de esteatohepatitis asociada a hígado graso. Sin embargo, pues actualmente esta biopsia se usa más para estudios clínicos, en donde va a ser enrolados pacientes en estudios fase 2, fase 3, para evaluar la efectividad de los medicamentos. Entonces, aquí sí es indispensable el uso de la biopsia hepática. A futuro vamos a ver si en lugar de la biopsia en los estudios clínicos, pues vamos a tomar tal vez estudios no invasivos como el FibroScan. Pero ahora lo indispensable para estos estudios pues es la cuantificación o el estadio de actividad o de fibrosis en la biopsia hepática. Entonces, a diferencia de las definiciones previas en donde íbamos de esteatosis a esteatohepatitis, cirrosis, en este caso nos importa más, o actualmente nos importaría más, ver el índice de actividad o el estadio de fibrosis a través de una biopsia hepática. Así podríamos como que estadificar al paciente en severidad. ¿Okay? Bueno, en esta tabla que está aquí les quiero mostrar, por ejemplo, la prevalencia, o sea, el impacto realmente del hígado graso en los componentes del síndrome metabólico. Un paciente o una estimación de prevalencia en una población, por ejemplo, en Estados Unidos, nos dice que el 25% puede cursar con triglicéridos elevados o 34% con síndrome metabólico, etc. Pero ya un paciente con hígado graso y más aquel con esteatohepatitis, pues prácticamente se triplica la prevalencia de estas entidades de hipertrigliceridemia comparado con población general. Aquel paciente que tiene esteatohepatitis va del 25 hasta el 83%, o sea, más de 3 veces. Síndrome metabólico es lo mismo, ¿no? Y hipertensión y diabetes prácticamente también se duplica o se triplica. Entonces, pues es una entidad que nos da un factor de riesgo para cualquier componente del síndrome metabólico en 2 o 3 veces, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, en este estudio que se hizo en una población con pacientes metabólicamente sanos, es decir, pues no tenían diabetes, no tenían hipertensión, no tenían obesidad. Estos pacientes que sí estaban catalogados con esteatosis y se había demostrado fibrosis, ¿qué es lo que veíamos? Que en el tiempo, entre 1, 3 o 5 años, estos pacientes al final van a desarrollar componentes del síndrome metabólico. En este caso, diabetes e hipertensión, vamos a decir, en un rango de 5 años, aquellos pacientes que tienen una fibrosis más avanzada, es decir, fibrosis significativa que va del F2 al F4, pues tienen un 14% de probabilidad a 3 o a 5 años de desarrollar diabetes, del 17% a 5 años de desarrollar hipertensión. ¿Okay? Entonces, en ambos sentidos, ¿no? O sea, estos factores de riesgo metabólico son pues un factor de riesgo para esteatohepatitis y fibrosis, pero lo contrario también es verdad. ¿Okay? Entonces, recientemente, pues, se publicó en el 2021 ciertas recomendaciones para cuál va a ser la ruta clínica para abordar a estos pacientes. ¿Okay? Pues aquí les voy a presentar paso a paso cuál sería lo que tienen que hacer cuando vean un paciente en consulta. Cuáles son los pasos que hay que seguir para poder decidir cuál va a ser el manejo o la vigilancia de estos pacientes. ¿Okay? El paso número 1 es pues, hacer un tamizaje, ¿okay? Y buscar fibrosis en los pacientes.
Entonces, el tamizaje pues, va a incluir aquel paciente que cumpla con factores de riesgo metabólicos, que ya se lo saben, pues son inicialmente sobrepeso, obesidad o diabetes, o en aquel paciente que no tenga sobrepeso, pues dos factores de riesgo metabólico, ¿no? Dislipidemia, hipertensión, prediabetes, resistencia a la insulina, etc. Entonces, esos pacientes hay que estratificarlos y hay que buscar o tratar de identificar si estos pacientes tienen fibrosis o no. El buscar si tienen fibrosis o no, se puede hacer tanto con el FibroScan, pero se sugiere inicialmente que se haga a través de un score que se llama FIB-4, ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, este sería como el algoritmo. Entonces, ya identificaron a sus pacientes con los factores de riesgo que mencioné. ¿Ok? Hay que hacer a estos pacientes inicialmente estudios de laboratorio, un chequeo general, principalmente en aquellos pacientes que cursan con transaminasas elevadas. Entonces, un paciente que tiene los factores de riesgo metabólico, pero tiene aminotransferasas elevadas, hay que descartar que no tenga una etiología agregada. Y pues las más comunes, pues obviamente es el consumo excesivo de alcohol, alguna enfermedad viral, ya sea virus B, virus C, o alguna enfermedad autoinmune. Entonces, ustedes ya, por criterio propio, ven si tienen que evaluar todo el panel. Puede enviarse todo el panel, pero bueno, ya sería también a consideración dependiendo cada paciente. Si estos pacientes resultan ser negativos para consumo de alcohol, anticuerpos, virus, etcétera, bueno, pues nos vamos al siguiente paso, ¿no? Que va a ser más que nada valorar lo que es la fibrosis hepática. Si resulta que algo de aquí sale positivo, bueno, pues ya se va a referir con el especialista que corresponde, ya sea gastro o patólogo. Pero entonces el siguiente paso va a ser determinar el riesgo de fibrosis a través de usar unas pruebas o una prueba no invasiva, que en este caso es el FIB-4, que se va a usar con una calculadora teniendo la edad, AST-LT y cuenta de plaquetas. ¿Okay? Entonces, usando esta calculadora, el FIB-4, ustedes pueden clasificar al paciente en bajo riesgo. ¿Qué significa bajo riesgo? O sea, bajo riesgo de progresión, de fibrosis. Entonces, tenemos que volver a evaluar a ese paciente en 2 o 3 años. ¿Okay? Si el paciente es de alto riesgo, es decir, tiene un FIB-4 mayor a 2.67, bueno, hay que tenerlo vigilado, mandarlo con el especialista y pues darle el seguimiento que corresponde. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos pacientes de alto riesgo. Perdón. Ok. Aquí está lo que les había comentado. En estos pacientes que, por ejemplo, se toman como indeterminados, ¿qué hacen? O sea, estos pacientes ya sabemos qué hacer. Alto riesgo de fibrosis, muy bajo riesgo de fibrosis. Y en los que están indeterminados, bueno, damos un paso más y aquí sí usamos la elastografía o FibroScan. Si estos pacientes que se hacen el FibroScan pueden ser catalogados ya en bajo riesgo o en riesgo alto, pues damos los mismos pasos, ¿no? Si es riesgo intermedio, bueno, vamos a valorar por algún otro método, biopsia, resonancia, o depende de cada caso, lo podemos referir también al gastroenterólogo o al hepatólogo, ¿no? Ok, recordar que el FibroScan, si nos da 8 kilopascales, de ahí para arriba, pues ya estamos hablando de fibrosis significativa. Menos de 8 kilopascales, pues descarta con buena certeza fibrosis avanzada. Ok, entonces, eso es como el algoritmo para poder guiar la ruta de estos pacientes una vez que llegan al consultorio. En cuanto al manejo de esta entidad de hígado graso asociada a disfunción metabólica, pues el objetivo principal desde la vista del gastroenterólogo es evitar que este paciente progrese. Es decir, si el paciente tiene inflamación o fibrosis, evitar que progrese y tratar de revertir esa inflamación o llevarlo a un estadio más bajo de fibrosis hepática. Okay. En general, no hay un medicamento actual que sea aprobado específicamente para el tratamiento de la esteatohepatitis y los medicamentos con los que contamos actualmente son de utilidad dependiendo del escenario o las características de cada paciente en específico. Por ejemplo, aquí ya que tenemos catalogado al paciente en bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, pues esa es la sugerencia del manejo. Como pueden ver, todos los pacientes pues tienen que llevar un cambio, una intervención en el estilo de vida, actividad física, dieta, pérdida de peso. ¿Okay? No todos los pacientes les recomienda tratamiento farmacológico, específicamente a los de bajo riesgo. ¿Okay? Aquellos que son catalogados como riesgo intermedio o riesgo alto,
Acuérdense que este riesgo está dado por la sospecha o la confirmación de fibrosis significativa. Entonces aquí es en donde sí podemos intervenir farmacológicamente tratando comorbilidades, es decir, los medicamentos que se prefieren usar en este tipo de pacientes con inflamación hepática y fibrosis, pues son, por ejemplo, pioglitazona o análogos de GLP-1, que son los que han demostrado regresión en inflamación hepática. ¿Ok? No así en los pacientes con bajo riesgo. Ustedes ya conocen algunos de estos artículos en donde se había evaluado a pioglitazona, vitamina E. Entonces hemos visto algunos cambios o mejoría en algunos cambios histológicos, la esteatosis, el balonamiento hepatocelular, incluso por vitamina E, regresión de la esteatohepatitis en pacientes con NASH sin diabetes, ¿ok? Pero realmente en fibrosis sin ningún impacto. Hay otros estudios que evalúan más fármacos, que son prácticamente estudios de fase 2, que tampoco ninguno de esos está avalado por la FDA para el manejo estándar del paciente con esteatohepatitis. Pero bueno, podemos ver luz aquí en cuanto a resolución de fibrosis hepática o resolución de esteatohepatitis. Más recientemente, bueno, el uso de los análogos de GLP-1, semaglutide subcutánea, ha demostrado regresión o resolución de la inflamación hepática, pero no así de la fibrosis hepática, ¿ok? Entonces, como les menciono, bueno, estos medicamentos se van a usar en escenarios específicos dependiendo de las características del paciente. ¿Qué es lo que sabemos realmente que hasta el momento funciona y funciona muy bien? Bueno, es cambios en el estilo de vida y pérdida de peso. Aquí el número mágico es el 7%, del 7 al 10%. Si ustedes logran que su paciente tenga una pérdida de su peso actual, tenga una pérdida del 7 al 10%, va a causar que el paciente tenga un éxito en resolución de NASH entre el 64 y el 90%. Una regresión de fibrosis, ya sea o sea, puede ser de más de un estadio o solamente de un estadio de F3 a F2, F2 a F1, etcétera. Una regresión del 50 hasta el 81% si nosotros logramos que ese paciente tenga una pérdida del 10% y mantenga esa pérdida del 10%. Igualmente, mejoría de la esteatosis hepática. Aquí el problema es que no todos los pacientes logran, o casi ningún paciente logra mantener esta pérdida de peso. Si ustedes ven aquí el porcentaje de pacientes que logra este 10% y lo mantiene, solamente es el 9 o el 10%, o sea, son bien poquitos. Entonces, pues realmente tenemos a la mano la mejor estrategia que se ha comprobado que resuelve inflamación, fibrosis, esteatosis, o sea, prácticamente todos los estadios del espectro de la enfermedad por hígado graso se resuelven con la pérdida de peso y cambios en el estilo de vida. ¿Qué tenemos respecto a la cirugía bariátrica? Bueno, es una muy, muy buena opción también. Hemos visto que, por ejemplo, pacientes sometidos a cirugía bariátrica y que logran una reducción en el índice de masa corporal, casi que cualquier reducción en el índice de masa corporal, pero más de 5, incluso hasta 10 puntos en el índice de masa corporal, van a tener una resolución del NASH mayor al 80%. ¿Qué pasa con la fibrosis? Aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica, si ustedes pueden ver, solamente o prácticamente el 90%, 95% tenían un grado de fibrosis. Después de 5 años, estos pacientes operados, menos del 50% tienen fibrosis. Y fibrosis avanzada, no sé, 25%. Entonces, es una regresión muy importante de la fibrosis, ¿ok? Si se fijan, el grado de F4 casi no se modifica. Los que se modifican, ¿cuáles son? F1, F2, F3. Estamos hablando que un paciente con F4 fibrosis o ya cirrosis hepática, bueno, es poco probable que exista regresión importante de la fibrosis, pero sí de los otros, que es F2, F3, que es la fibrosis significativa o fibrosis avanzada. ¿Okay? ¿Qué pasa con estos pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica por alguna otra indicación médica, ya sea pacientes con obesidad mórbida o pacientes con obesidad de grado 3 y comorbilidades, que se les sugiere que se sometan a una cirugía bariátrica? Bueno, hay que tener cuidado con estos pacientes. Siempre que vayan a evaluar un paciente para una cirugía bariátrica,
por favor, vean bien su perfil bioquímico, vean sus plaquetas, vean sus transaminasas y pidan un fibroscan o una elastografía. ¿Okay? Hay que catalogar a estos pacientes en qué grado de fibrosis tienen. ¿Okay? No que esto nos vaya a descartar que el paciente pueda ser operado. Pero bueno, ya si tienes un paciente con F4, es decir, con cirrosis hepática, tienes que ser más cuidadoso y ver si ese paciente tiene una cirrosis compensada o descompensada, o si tiene riesgo de descompensación. ¿Ok? Los pacientes con cirrosis hepática pueden operarse o pueden someterse a cirugía bariátrica. Solamente que la estrategia en estos pacientes, igual que en los anteriores, es cambios en el estilo de vida, lograr una pérdida del 10% idealmente, mantenerlo. Y bueno, esto debe mejorar componentes tanto del síndrome metabólico como del pronóstico por su enfermedad hepática. Pero los pacientes que no logran esa pérdida de peso sí pueden ser sometidos a cirugía bariátrica. Aquí lo importante es ver si el paciente está descompensado o está compensado. ¿Qué significa compensado o descompensado? Ustedes saben que un paciente con enfermedad hepática descompensado es aquel que está hispérico, que tiene ascitis, que tiene hipertensión portal significativa, es decir, una presión portal mayor a 10%. No los tienes que someter a un cateterismo hepático para saberlo, pero si le haces una endoscopía y ese paciente tiene varices, tú ya sabes que por default ese paciente tiene más de 10 milímetros de mercurio de presión o de gradiente de presión hepática, ¿ok? Entonces ese paciente se considera como descompensado si tiene hipertensión, ascitis e ictericia o encefalopatía. Entonces, ese paciente que está descompensado, pues no puede ser sometido a una cirugía bariátrica. Bueno, sí puede, pero tendría que ser de forma concomitante o concurrente con un trasplante hepático, ¿no? Si un paciente ya es candidato y se va a trasplantar, pudiera verse ahí la opción de que al mismo tiempo pudiese hacerse una cirugía de una cirugía bariátrica, ¿no? Que lo que a veces se recomienda en estos pacientes pudiera ser, específicamente en el paciente con enfermedad hepática, pudiera ser una manga gástrica. ¿Okay? El paciente que está compensado, bueno, nada más valorar que no tenga una sarcopenia importante y si no es así, bueno, ahora sí se puede evaluar en el programa de cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, estos pacientes en general sí se pueden valorar para cirugía, ¿no? Hay que tener cuidado, ver bien su estado funcional, si están compensados, tienen hipertensión portal. Este sería un resumen del tratamiento de cada una de las etapas de la enfermedad hepática. Hablando de hígado graso, de esteatohepatitis o ya de cirrosis hepática. Como pueden ver, como les mencionaba, todos son candidatos para cambios en el estilo de vida. Las estatinas se pueden usar en cualquier parte o en cualquier estadio, siempre y cuando exista una indicación y evitarlo en pacientes con cirrosis descompensada. Como vieron, todos pueden ser candidatos para cirugía bariátrica si son bien evaluados. Evidencia de vitamina E, sí, en esteatohepatitis. De los otros, pioglitazona, análogos de GLP-1, tienen evidencia en esteatohepatitis, no en hígado graso sin inflamación y tampoco en pacientes con cirrosis. En los pacientes con cirrosis, pues ya que está bien establecido, aquí ya nos enfocamos más que nada en prevención de descompensación, prevención de hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, los pacientes tienen que ser evaluados para evitar pues que formen ascitis, que formen un hepatocarcinoma, que tengan un sangrado varicel. Entonces, ya estos pacientes pues prácticamente se van más que nada a tamizaje de varices y hepatocarcinoma. ¿Qué tenemos de nuevo? Bueno, hay nuevos agentes que están en estudio para la resolución del NASH. Hay varios medicamentos, anticuerpos monoclonales que han sido evaluados. Hay varios que ya se han descontinuado los estudios por falta de eficacia, pero por ahí hay algunos que prometen, como es este que es el MK3655, que es un anticuerpo monoclonal que va a activar de forma selectiva un receptor de fibroblastos y funciona como un sensibilizador a la insulina. Entonces, ya en estudios previos fase 1, demostró disminuir de forma significativa el contenido de grasa hepática y mejorar múltiples parámetros del síndrome metabólico, principalmente en sujetos obesos con resistencia a la insulina. Entonces, este pudiera ser, quién sabe, esperemos que sí, el primer fármaco
aprobado específicamente para tratamiento de NASH o esteatohepatitis o MAFLD. Pero bueno, ahorita están en fase 2, están reclutando pacientes. Incluso es posible que aquí en TechSalud pudiéramos formar parte de ese estudio, entonces más adelante a lo mejor pues nos vamos a estar involucrando en estos protocolos para ver si ya pues, finalmente podemos sacar algún medicamento, se puede obtener un medicamento específicamente para estos pacientes. Pues muy bien, pues fue todo. No sé si tengan